Siguiente. José Luis Alfredo. Número de votante 52. Buen día, caballero. Gracias por venir. Gracias. Siguiente. Señorita, pero aquí se están inscribiendo los caballeros para votar en las próximas elecciones. Sí, yo sé, por eso me inscribí. Pero las mujeres no votan, señorita. Y dígame por qué. Porque simplemente es así. Solo los caballeros somos los que votamos. Las mujeres no votan ni han votado. Nunca habíamos votado, pero en las próximas elecciones yo voy a ser la que va a votar, así que por favor haga el favor de inscribirme. Así que nada de lo que usted diga ahora, señor secretario, van a impedir que yo vote en las próximas elecciones. Así que por favor no hagamos perder el tiempo de estos caballeros y inscríbame rápido, por favor. Pues lo siento, señorita, pero yo no puedo hacer eso. Entonces yo de aquí no me muevo hasta que usted no me inscriba. El Ecuador tiene tantas mujeres como hombres y si vamos a escoger a alguien que va a dirigir el destino de nuestro país, es justo de que esa persona tenga el apoyo de la otra mitad de la población. Así que, ¿me va a inscribir por favor? Porque las mujeres merecemos tener este derecho al voto. Por favor. Señorita, por favor, deje de hacernos perder el tiempo. Esto es cosa de hombres. Mejor irse para su casa y deje de ser machona. Seguramente me está esperando para que haga el almuerzo. Señor secretario, estoy esperando. Está bien, voy a coger sus datos, pero no sé si quito la selfie. No estoy diciendo que coja los datos, le estoy diciendo que me inscriba. Está bien, le voy a inscribir. A ver si aceptan su voto. ¿Nombre? Doctor Matilde Hidalgo. Doctor. Sí, como escuchó, doctor. De Loja, ¿verdad? Sí, de Loja. Matilde, hay que apurarnos. Desde ayer iniciaron mis inscripciones de la Facultad de Medicina. Sí, ya sé, Antonio. Al fin mi sueño de niña de poder ser médica, al fin se va a cumplir. Sí, la primera doctora del Ecuador. La felicito, señorita Hidalgo. Aún no esté siendo una mujer que haya podido graduarse de bachiller. Pero una cosa es el colegio y otra cosa es la universidad, especialmente cuando se trata de la Facultad de Medicina. Yo le sugeriría estudiar farmacia o enfermería, ya que la medicina solo está hecho para los hombres. Señor, disculpe yo. Espera, Antonio. Doctor, ¿por qué dice que las mujeres no podemos estudiar medicina? Solo debe una sola razón, solo una, y le prometo que en este momento regreso al convento de donde mi hermano me acaba de sacar. Es que es mujer, ¿qué otra razón puede haber? La única razón que hay es de que este mundo solo se maneja entre hombres y que no dejan que una mujer se pueda desenvolver en esta sociedad. Bueno, Antonio, ¿estás esperando? Sí, él llegó a la clase y preguntó por ti. Él no puede creer que hayas entrado a estudiar en la Universidad Central. mi hermano me dejó casarme con él, y sabes que ese fue el motivo por el cual me vine acá al convento en Quito. Pero en el momento que tú fuiste al convento y me dijiste que aseguran las inscripciones para la central, me emocioné tanto para que al final el doctor dijera que no puedo estudiar solo por el hecho de ser mujer. Matilde, es mucha presión. El pensamiento grecorromano dice que los hombres tienen todo el poder y las mujeres solamente pueden quedarse en la casa criando a los hijos. La verdad, a mí no me parece, pero al parecer el rector de la central cree todavía en esos pensamientos. Ese es el error, Antonio, de que actualmente solo se basan en las filosofías de antes entre Aristóteles y sus antiguos, diciendo de que solo los hombres tienen el poder porque ellos son los que gobiernan más el mundo. Pero en realidad, si pensamos con el pensamiento crítico, veremos de que el poder de razonar no tiene órganos ni femeninos ni masculinos. Si a las mujeres no nos dejan estudiar, están negando una evolución que tiene derecho el Ecuador. Matilde, tengo que darte una noticia. Me tengo que ir a la ciudad de Cuenca ya que me ofrecieron el trabajo de dirigir el batallón de Azuay. ¿En serio, Antonio? Qué mala por ti. Sí, gracias. Espera, ¿qué pasó? Eso es, en la Universidad de Cuenca hay la Facultad de Medicina. ¿En serio? Sí. En la Universidad de Cuenca puedes simplemente entrar a estudiar fácil, pero mañana tienes que recoger tus cosas y a primera hora nos vamos a ese lugar. Ten por seguro que serás la futura médica del Ecuador. Mira. Antonio, muchas gracias por apoyarme. Nos vamos ahorita a arreglar las maletas. Matilde, hablé con el rector, el señor Honorato Vázquez. Él te quiere conocer. Anda y habla con él mientras yo voy a ver lo de mi trabajo. Pero no pongas esa cara. Él parece ser buena gente. Está bien. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, señorita Matilde. Pase, por favor. Así que usted
Asistió a la escuela José Bernardo, que es un colegio de hombres. Así es, doctor. Y ahora viene aquí a matricularse a una carrera que es únicamente para hombres. Exacto, y no me puede decir que no, porque la verdad no sé lo que haría. Creo que vendría aquí a vivirme a Cuenca y a molestarle todos los días hasta que usted me diga que sí, porque no es justo. Señorita, usted viene aquí como si la Constitución la acobijara, pero el Ecuador nació en 1830 con una ciudadanía censitaria que solo hace que los derechos y las obligaciones se aplican para los hombres que tienen propiedades. Doctor, esa es una idea vieja europea que adoptaron aquí en Ecuador, pero se supone que si yo pago impuestos y cumplo con todos mis deberes, ya soy una ciudadana y eso ya me da un derecho a poder estudiar y no me lo pueden quitar, doctor. Así que no me parece de que solo por ser mujer y que se aprovechen de nosotras, no nos dejen estudiar. Muy bien, señorita. Si es así, entonces ¿por qué mejor no nos evitamos estas molestias cotidianidades y la dejo entrar a la universidad? ¿Me está diciendo que sí? Sí, señorita. Bienvenida a la universidad. Gracias. Con el objetivo de conocer la opinión y el nivel de conocimiento de las personas sobre Matilde Hidalgo de Crocel, se realizaron varias entrevistas a diferentes individuos. Estas entrevistas permitieron recopilar información acerca de la importancia histórica de esta destacada ecuatoriana, reconocida por ser la primera mujer en ejercer el derecho al voto en Ecuador y en América Latina. A través de las respuestas obtenidas, fue posible identificar cuánto conocen las personas sobre su legado, así como la relevancia que le atribuyen a su contribución en la lucha por la igualdad de derechos y la participación de la mujer en la sociedad. Los resultados de estas entrevistas reflejan distintas perspectivas y ayudan a comprender el impacto que la figura de Matilde Hidalgo sigue teniendo en la actualidad. Matilde Hidalgo de Crocel fue una médica, poeta y activista ecuatoriana nacida en Loja el 29 de septiembre de 1889. Desde joven rompió barreras al convertirse en la primera mujer de Ecuador en cursar y graduarse de la educación secundaria. Más tarde estudió medicina, siendo también una de las primeras mujeres médicas del país. Su mayor logro ocurrió en 1924, cuando consiguió ejercer su derecho al voto, convirtiéndose en la primera mujer en votar en Ecuador y en toda América Latina. Este hecho marcó un importante avance en la lucha por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, Matilde Hidalgo se convirtió en un símbolo de superación y de la defensa de los derechos de las mujeres. Buenos días, tardes o noches. Damas y caballeros, el día de hoy les vengo a presentar dos incógnitas que seguro tienen respecto al cortometraje mostrado sobre Matilde Hidalgo y su historia. Primero, ¿quién fue esta maravillosa mujer y cuáles fueron sus logros? Matilde Hidalgo fue una de las primeras mujeres en el Ecuador en poder ejercer el derecho al voto, además de ser no solo de Ecuador, sino de América Latina. Desde pequeña Matilde Hidalgo tenía un gran interés por los estudios y poseía una gran inteligencia. En ese tiempo las mujeres solo podían llegar hasta terminar la educación primaria y por lo tanto Matilde quería llegar a algo más. Decidió que quería entrar a la escuela, una escuela que comúnmente era dominada por varones. Después de que lograra entrar y terminara el bachillerato, decidió que quería estudiar medicina y por lo tanto terminó entrando a una universidad que igualmente estaba dominada por hombres. Y a pesar de las críticas, los prejuicios que las personas tenían sobre ella, ella aún así logró graduarse de médica, la primera médica del Ecuador. Después de eso, Matilde Hidalgo intentó ejercer su derecho al voto, cosa que logró, pues la Constitución no especificaba que las mujeres en sí no podían votar, solo que estaba mal visto, cosa que dejó a la población y a las autoridades consternadas, pues la Constitución en sí no lo especificaba. Y así fue como Matilde Hidalgo se convirtió en una de las primeras mujeres en lograr ejercer el voto en el Ecuador, rompiendo así barreras de la discriminación contra las mujeres y dando paso a una nueva era de igualdad entre hombres y mujeres.
que significó que Matilde Hidalgo fue una de las primeras mujeres en votar en 1924. En 1924 se descubrió que la Constitución en este caso no impedía que las mujeres votaran en sí, solo que era comúnmente mal visto o descartado por la mayoría de las autoridades, que en este caso eran varones. El paso que dio Matilde Hidalgo gracias a este nuevo descubrimiento, por así decirlo, fue que las mujeres poco a poco comenzaron a interesarse más por la educación, por trabajos más dignos, por en este caso tener un rol más participativo en nuestra sociedad, cosa que antes no se daba, antes de este, por así decirlo, acontecimiento que ocurrió gracias a Matilde Hidalgo. Matilde Hidalgo fue una inspiración para varias mujeres que hizo que la mayoría de estas pudieran ejercer su derecho al voto y asimismo entrar a nuevas disciplinas como lo sería la medicina, la ingeniería, también carreras en este caso que serían solo para hombres. Matilde Hidalgo fue una de las mujeres más importantes de la historia del Ecuador, puesto que gracias a ella varias barreras pudieron romperse por la desigualdad y la discriminación hacia la mujer. También esto definió que las mujeres también tenemos derechos, además de que no por ser mujeres tenemos un criterio más bajo, o en este caso nuestro pensamiento no es limitado solo por serlo, y que también podemos cumplir más funciones aparte de las que estuvieron establecidas en ese momento por la sociedad. Gracias por escuchar. A continuación, las preguntas y cuestionario de mis compañeros. Las mujeres no votan, señorita. Los derechos no se mendigan, se conquistan con dignidad y esfuerzo. Con estas palabras de Matilde Hidalgo de Procel, la primera mujer ecuatoriana y de Latinoamérica en dar su voto, doy inicio a este espacio. Matilde fue una mujer que demostró a la Constitución de 1830 lo que significa de verdad ser mujer, romper el molde, resistir y transformar la historia. Hoy quiero hablar sobre los obstáculos que enfrentó Matilde Hidalgo en la educación superior y su invaluable aporte en la medicina y la salud pública, resaltando cómo la educación fue la clave maestra para su emancipación. Cuando me refiero a emancipación, ese acto o proceso jurídico y social mediante el cual una persona, un grupo o un territorio se liberan de una tutela, dependencia o subordinación, adquiriendo de verdad la autonomía y la capacidad de gobernarse por sí mismos. Pero para empezar, iniciemos con una pregunta. ¿Qué obstáculos específicos enfrentó Matilde Hidalgo para acceder a la educación superior en una sociedad machista y conservadora? Señorita, la medicina se hizo para varones. Es una carrera de alta responsabilidad, hecha para hombres. En su época, las mujeres no podían acceder fácilmente a estudios superiores. Las sociedades de finales del siglo XIX y principios del siglo XX consideraban impropio e incluso peligroso que una mujer estudiara más allá de la escuela primaria. El destino trazado para nosotras las mujeres en ese entonces era el hogar o el convento. Cuando Matilde quiso ingresar al colegio, las autoridades y las familias de la época le dijeron de frente que no y que era inaceptable de que una mujer se meta en cosas que solo les correspondía a los varones. Sin embargo, ella insistió. Con el apoyo de su hermano y una valentía inquebrantable, desafió los prejuicios y se convirtió en la primera mujer en graduarse de secundaria en el Ecuador, en el prestigioso Colegio Bernardo Valdivielso, que hasta ese entonces era un colegio exclusivo solo para hombres. Hay que imaginar la presión social, las miradas, el rechazo y el aislamiento que tuvo que sufrir Matilde Hidalgo, pero a ella no le importó y siguió sin importarle. Más tarde, al solicitar su ingreso a la Universidad Central del Ecuador, aquí en Quito, enfrentó un rechazo académico y social tremendo. El rector de la universidad en ese entonces pensaba firmemente que la medicina era un campo exclusivo para los hombres. Su perseverancia, no obstante, fue la clave. Al ser rechazada en la capital, no se rindió y buscó un espacio en la Universidad de Cuenca, graduándose allí a pesar de que era lojana. Demostró una resiliencia única y abrió el camino definitivo para que otras mujeres puedan pisar las aulas universitarias.
Incluso después de graduarse, el camino no le fue fácil. Decidió regresar a su ciudad natal, pero por incomprensiones, odios y envidias locales, en 1922 decide marcharse a Guayaquil. En esa ciudad consiguió trabajo en el Hospital General, aunque las dificultades laborales y los roces con el resto de sus colegas masculinos continuaron. El machismo profesional intentaba apagarla, pero su brillantez era innegable. Así que, en 1924, luego de vencer estas y muchas otras limitaciones, logra convertirse en la primera sufragista del Ecuador y de América Latina, un derecho negado a la mujer durante varios años. A ver qué pasa. Nombre. Doctor Matilde Hidalgo de Procel. Doctor. Sí, doctor. Ahora iniciamos con otra pregunta. ¿Cuál fue el legado más importante de Matilde Hidalgo en la educación, la medicina y la participación política en el Ecuador? Matilde Hidalgo transformó la historia del Ecuador y de América Latina. Fue la primera mujer en graduarse de secundaria, la primera médica del país y en 1924 la primera mujer en ejecutar su derecho al voto, desafiando a la Junta Electoral. Su aporte no se limitó en la política, trabajó en hospitales y lideró campañas de salud pública, enfocadas en la atención materno-infantil y la educación sanitaria en comunidades vulnerables. Su vida demuestra que la educación es la herramienta más poderosa de emancipación. Abre espacios, construye ciudadanía y rompe cadenas de desigualdad. Cada mujer que estudia, participa en la vida pública, honra el camino que Matilde Hidalgo abrió con dignidad. La educación es libertad y Matilde Hidalgo lo demostró. Muchas gracias. ¿Cómo desafió Matilde Hidalgo las estructuras patriarcales de su época? Para responder esta pregunta, primero es importante entender qué eran las estructuras patriarcales. En la época de Matilde Hidalgo, la sociedad consideraba que las mujeres debían dedicarse principalmente al hogar y a la familia. Muchas personas creían que las mujeres no necesitaban estudiar una carrera profesional ni participar en la vida política del país. Matilde Hidalgo desafió estas ideas desde muy joven. A pesar de las críticas y los obstáculos, decidió continuar sus estudios secundarios cuando casi ninguna mujer lo hacía. Su ingreso al bachillerato representó un gran desafío para las costumbres de la época, ya que muchas personas pensaban que ese espacio estaba reservado únicamente para los hombres. Más adelante, Matilde continuó su formación académica y logró estudiar medicina. Esto fue un acontecimiento muy importante porque las carreras universitarias eran dominadas por hombres. Con su esfuerzo y dedicación demostró que las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales para aprender, trabajar y contribuir a la sociedad. Otro momento histórico ocurrió cuando decidió ejercer su derecho al voto. Aunque la ley ecuatoriana no prohibía expresamente que las mujeres votaran, ninguna lo hacía ni lo ha hecho antes. Matilde analizó la legislación y defendió su derecho como ciudadana. Gracias a su perseverancia, se convirtió en la primera mujer en votar en Ecuador y en América Latina. Todas estas acciones demostraron valentía, determinación y confianza en sus capacidades. Matilde no aceptó las limitaciones impuestas por la sociedad y abrió oportunidades para que otras personas, exactamente mujeres, pudieran estudiar, trabajar y participar en la vida pública. Pregunta: ¿qué enseñanzas filosóficas deja sobre autonomía y dignidad? La vida de Matilde Hidalgo nos permite reflexionar sobre valores filosóficos muy importantes, especialmente la autonomía y la dignidad humana. La autonomía es la capacidad que tiene una persona para pensar por sí misma, tomar decisiones libres y actuar de acuerdo con sus principios. Matilde fue un ejemplo de autonomía porque eligió contribuir su propio camino, incluso cuando muchas personas intentaban convencerla de que renunciara a sus metas. Ella no permitió que los prejuicios sociales determinaran su futuro. En lugar de aceptar las limitaciones impuestas por otros, tomó decisiones basadas en sus convicciones y en su deseo de superarse. Gracias a esa autonomía logró alcanzar objetivos que parecían imposibles para una mujer de su época. Por otra parte, la dignidad humana se refiere al valor que posee cada persona por el simple hecho de ser humana. Todas las personas merecen respeto, igualdad de oportunidades y reconocimientos de sus derechos.
Matilde defendió la dignidad de las mujeres, demostrando que ellas también podían acceder a la educación, desempeñar profesiones importantes y participar en las decisiones de la sociedad. Su lucha no buscaba beneficios personales únicamente, sino también el reconocimiento de los derechos de todas las mujeres. Además, su ejemplo nos enseña que la dignidad debe estar acompañada por la justicia y la igualdad. Una sociedad más justa es aquella en la que todas las personas puedan desarrollar sus capacidades sin ser discriminadas por su género o condición social. Mi reflexión final es que yo considero que la vida de Matilde Hidalgo sigue siendo una fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Su historia nos demuestra que el pensamiento crítico es fundamental para cuestionar aquellas normas que parecen normales, pero en realidad pueden ser injustas. Como tema principal, hoy les voy a hablar sobre Matilde Hidalgo. Primera pregunta: ¿qué relación existe entre su lucha y los derechos ciudadanos actuales? La lucha de esta mujer tiene una relación muy importante con los derechos ciudadanos que disfrutamos en la actualidad. Gracias a personas valientes que defendieron la igualdad y la justicia, hoy muchas personas pueden ejercer derechos que antes les eran denegados. Su esfuerzo ayudó a demostrar que todos los ciudadanos deben ser tratados con respeto y tener las mismas oportunidades sin importar su género, origen o condición social. En aquella época, las mujeres enfrentaban muchas limitaciones y no podían participar plenamente en la vida política y social. Sin embargo, ella decidió alzar su voz para exigir cambios y defender principios como la igualdad, la libertad y la participación ciudadana. Su lucha permitió que las futuras generaciones tuvieran mayores oportunidades para estudiar, trabajar, expresar sus opiniones y formar parte de las decisiones que afectan a la sociedad. Actualmente, cuando las personas votan, participan en organizaciones sociales, expresan sus ideas libremente o exigen el cumplimiento de sus derechos. Aquí están ejerciendo principios que fueron defendidos por personas como ella. Por esta razón, su legado sigue vigente, ya que nos recuerda que los derechos ciudadanos no aparecieron de manera espontánea, sino que fueron conquistados gracias al esfuerzo y perseverancia de quienes lucharon por una sociedad más justa e inclusiva. Como segunda pregunta tenemos: ¿cómo inspira su legado la participación social de las mujeres hoy en día? El legado de esta mujer inspira a las mujeres de hoy porque demuestra que el esfuerzo, la determinación y la valentía pueden generar cambios importantes en la sociedad. Su ejemplo enseña que todas las personas tienen la capacidad de contribuir al desarrollo de su comunidad y defender aquello que consideran justo. Gracias a mujeres como ella, actualmente muchas mujeres participan activamente en diferentes ámbitos de la sociedad. Podemos encontrarlas ocupando cargos políticos, liderando proyectos sociales, trabajando en la educación, la ciencia, la medicina y muchas otras áreas que anteriormente eran dominadas principalmente por hombres. Su historia motiva a las nuevas generaciones a confiar en sus capacidades y a no rendirse frente a los obstáculos. Además, su legado impulsa a muchas mujeres a involucrarse en actividades comunitarias, organizaciones sociales y espacios de toma de decisiones.
También promueve valores como la igualdad, el respeto y la responsabilidad ciudadana. Su ejemplo demuestra que la participación de las mujeres es fundamental para construir una sociedad más democrática y equilibrada. Por todo esto, su legado continúa siendo una fuente de inspiración para miles de mujeres que buscan cumplir sus metas, defender sus derechos y contribuir positivamente al bienestar de la sociedad. Su historia nos recuerda que cada persona puede dejar una huella importante cuando trabaja por el bien común y la justicia social. Por último, tenemos el cierre, que consiste en vincular su ejemplo con la democracia contemporánea. Para concluir, el ejemplo de esta mujer sigue siendo muy importante en la democracia contemporánea, porque nos enseña que la participación ciudadana es fundamental para construir una sociedad más justa e igualitaria. Gracias a personas que lucharon por sus ideales y defendieron los derechos de los demás, hoy vivimos en una sociedad donde más personas pueden expresar sus opiniones, participar en decisiones públicas y ejercer sus derechos con libertad. Su legado nos recuerda que la democracia no consiste únicamente en votar, sino también en involucrarse activamente en los asuntos de nuestra comunidad, respetar las diferencias y trabajar por el bienestar común. Además, demuestra que tanto hombres como mujeres tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir al desarrollo de la sociedad. Por eso su historia continúa siendo una inspiración para las nuevas generaciones. Nos invita a valorar los derechos que tenemos actualmente y a seguir trabajando para fortalecer la igualdad, la justicia y la participación ciudadana. De esta manera, podemos contribuir a una democracia más inclusiva, donde todas las voces sean escuchadas y respetadas. Gracias. ¿Cómo distinguimos entre los hechos históricos de Matilde Hidalgo y los mitos que se han construido alrededor de su figura? Para distinguir los hechos históricos de los mitos sobre Matilde Hidalgo, es necesario basarnos en documentos, investigaciones y fuentes verificables. Los hechos históricos son acontecimientos que pueden comprobarse mediante registros oficiales, periódicos de la época, testimonios y estudios realizados por historiadores. Por ejemplo, está demostrado que Matilde Hidalgo fue la primera mujer ecuatoriana latinoamericana en ejercer derecho al voto, además de ser una de las primeras mujeres en obtener un título universitario en el país y ejercer medicina. Por otro lado, los mitos son relatados con exageraciones o interpretaciones que surgen con el tiempo alrededor de una persona importante. Estos suelen destacar cualidades extraordinarias o presentar ciertos acontecimientos de manera más heroica de lo que realmente ocurrieron, aunque los mitos pueden ayudar a mantener viva la memoria de una figura histórica. No siempre reflejan con exactitud lo que sucedió. Por eso, al estudiar a Matilde Hidalgo debemos reconocer sus verdaderos logros y comprender el contexto social en el que vivió. De esta manera valoramos su legado, sin confundir los hechos comprobados con las historias o creencias que se han creado alrededor de su figura. ¿Por qué es importante separar lo real de lo imaginario en la memoria histórica? Es importante separar lo real de lo imaginario porque la memoria histórica debe construirse sobre información verdadera y comprobable. Cuando conocemos los hechos tal como ocurrieron, podemos comprender mejor el pasado, aprender de él y evitar interpretaciones equivocadas. Además, la historia nos ayuda a entender cómo las acciones de las personas influyeron en la sociedad y en los cambios que ocurrieron a lo largo del tiempo. Si mezclamos la realidad con elementos imaginarios, corremos el riesgo de distorsionar la historia y transmitir información incorrecta a las futuras generaciones.
Esto puede generar ideas equivocadas sobre los personajes históricos, sus logros y las dificultades que enfrentaron. Sin embargo, también es importante reconocer que los símbolos, las leyendas y las representaciones culturales tienen valor porque ayudan a fortalecer la identidad colectiva y mantener vivo el recuerdo de personas destacadas. En el caso de Matilde Hidalgo, conocer los hechos reales de su vida permite valorar aún más el esfuerzo, la perseverancia y el impacto que tuvo en la lucha por los derechos de las mujeres. Por ello, la mejor forma de perseverar la memoria histórica es combinar el respeto por los datos verificables con el reconocimiento de su valor simbólico para la sociedad. Para concluir, es fundamental recordar que la historia debe construirse a partir de hechos reales, evidencias y fuentes confiables que permitan conocer lo que ocurrió en el pasado. De la manera más precisa posible, distinguir entre lo real y lo imaginario. Nos ayuda a comprender mejor la importancia de los acontecimientos históricos y a valorar el esfuerzo de las personas que contribuyeron al desarrollo de la sociedad. En el caso de Matilde Hidalgo, conocer los hechos comprobados sobre su vida nos permite reconocer el gran impacto que tuvo en la lucha por la igualdad de derechos y en la participación de las mujeres en la educación, la política y la vida profesional. Sus logros no necesitan exageraciones para ser admirados, ya que por sí solo representan un ejemplo de perseverancia, valentía y superación. Al mismo tiempo, no debemos olvidar que los símbolos y las historias que surgen alrededor de personajes históricos también tienen un valor cultural, porque ayudan a inspirar a nuevas generaciones a mantener vivo su legado. Sin embargo, es importante saber diferenciar entre lo que realmente sucedió y lo que forma parte de la imaginación o de las interpretaciones populares. Buenos días, licenciada. Hoy hablaré sobre el legado de Matilde Hidalgo, analizando cómo sus conquistas históricas se contrastan con la realidad actual del Ecuador, identificando los desafíos pendientes y cómo sus enseñanzas siguen vigentes en nuestras vidas cotidianas. Un punto muy importante que hablaré sobre el legado de Matilde Hidalgo son sus retos en la sociedad ecuatoriana respecto a la igualdad de género y la participación política. A pesar de contar con reformas como el Código de la Democracia, que exige paridad e inclusión de jóvenes en las listas electorales, persisten barreras estructurales complejas, como por ejemplo la interculturalidad rezagada. En este subtema o en este punto que pasó en el liderazgo de Matilde Hidalgo fue que el desafío es doble para las mujeres indígenas, afroecuatorianas y montubias, quienes enfrentaban discriminación por parte de los demás, tanto por razones de género como éticas, ya que antes las mujeres no podían sufragar porque no hacían valer nuestros derechos, pero con el pasar del tiempo sí pudimos sufragar, ya que en la ley no había un código que diga que las mujeres no podíamos sufragar, cuando sí podíamos sufragar y teníamos nuestros derechos, y como mujeres teníamos que hacer valer nuestros derechos en la actualidad. Otro tema que también me llamó la atención sobre el liderazgo de Matilde Hidalgo fue cómo aplicó las enseñanzas en nuestras vidas cotidianas y en la comunidad. Las lecciones que nos dejó Matilde Hidalgo de Procel no pertenecen al pasado, sino que son herramientas de acción siempre diaria en nuestras vidas, como por ejemplo ocupar espacios históricamente negados, ya que Matilde rompió esquemas al ser la primera
bachiller y la primera médica del país en esa época, ya que esto aplica incentivar a las niñas y jóvenes de nuestras comunidades y de nuestro país a que estudiemos carreras científicas, tecnologías o postularse a liderazgos locales sin temor a los perjuicios que nos vayan a atravesar, siempre y cuando tener presente que no tenemos que decaer por nada de lo que pase, porque Matilde Hidalgo dejó muchos aprendizajes para la actualidad y para el futuro de las personas, niños, jóvenes, adolescentes que estemos yendo por el camino de una vida profesional. Y como cierre o conclusión de mi criterio sobre el liderazgo o legado de Matilde Hidalgo de Procel, es que Matilde Hidalgo es mucho más que un personaje histórico en un texto escolar. Es el símbolo máximo de la ciudadanía activa, ya que nos demostró que los derechos no reciben como un regalo, sino que se conquistan con valentía y mucha perseverancia hacia un futuro, así como en la actualidad, ya que eso nos trae muchos aprendizajes para seguir meditando y pensando que todo en esta vida no es solo como se lo dice, un prejuicio, sino que también es un aprendizaje, no solo para nosotros, sino para ir evolucionando con el tiempo, dando enseñanzas, y después que lo apliquemos, eso nos servirá para nuestra vida profesional y para nuestro futuro, en nuestra vida y en nuestra carrera que vayamos a seguir. Su memoria nos impulsa a entender que una verdadera democracia en el Ecuador solo será posible cuando la igualdad de género y de oportunidades deje de ser un personaje legal y se convierte en una realidad cotidiana para todos nosotros.